Un saludo para todos los que están conectados. Les doy la bienvenida a este diálogo, el primer Salón de Arte Primitivista en Duitama 1975, a cargo del maestro Neil Abella González. Vamos a escuchar un poco de la hoja de vida del maestro. Al final del diálogo del maestro se van a realizar las preguntas. El maestro Neil Abella González nace en Duitama, Boyacá, en el año de 1969. Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, sede Tunja. Magíster en Estética e Historia del Arte, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha realizado estudios de profundización en fotografía artística, restauración de elementos cerámicos, arqueológicos y escultura monumental. Desde 1995 forma parte del quehacer artístico del departamento de Boyacá. Dentro de su experiencia académica cabe resaltar sus labores como diseñó e implementó el programa técnico en artes plásticas del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama. Docente por 10 años de la UPTC, Facultad Duitama. Profesor de Artística del Colegio Nuestra Señora de Morcada, Sogamoso. Catedrático de la Universidad de Boyacá, sede Sogamoso. Actualmente, investigador e historiador del arte. Su producción académica. En el 2014, investigación, historiografía de una mirada en dos tiempos al arte. 2014, investigación, aproximación a la obra del escultor duitamense Rosendo Merchán Chaparro. Investigación apoyada por el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama. Dentro de su convocatoria, promover programa de estímulos al desarrollo de la cultura local, convocatoria 2014, Alcaldía Municipal de Duitama, Más Unidos, Más Humanos. 2015, investigación, ensayo historiográfico en torno a la colección Hernández, investigación apoyada por el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama. Dentro de su convocatoria, promover programa de estímulos al desarrollo de la cultura local, convocatoria 2015, Alcaldía Municipal de Duitama, Más Unidos, Más Humanos. 2015, invitado como ponente en el primer seminario de investigación Trazos y Visos de la Investigación en Artes, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Artes Plásticas el día jueves 26 de noviembre. 2016, investigación Elena Merchán, la última escultora Bachué, investigación apoyada por el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama. Dentro de su convocatoria, promover programa de estímulos al desarrollo de la cultura local, convocatoria 2015. Alcaldía Municipal de Duitama, Más Unidos, Más Humanos. 2017, conferencia Elena Merchán, una mujer en contracorriente a su época, organizada por el Consejo Consultivo de Mujeres de Duitama, evento realizado en la Biblioteca Zenón Solano Ricaurte, Duitama, 19 de mayo. 2017, curaduría y museografía de la exposición La Colección Neil Abella, una mirada al arte local, del 26 de mayo al 9 de junio. Sala de exposiciones Ernesto Cárdenas Riaño, Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama, Duitama. 2018, conferencia Elena Merchán, la última escultora Bachué, programación cultural, Museo Nacional de Colombia, Bogotá, miércoles 14 de febrero, 5 p.m. 2018, conversatorio Iconografía Santandereana de la obra de la maestra duitamense Elena Merchán Fuquen, lugar Biblioteca Municipal Zenón Solano Ricaurte de Culturama, martes 24 de julio, entre la programación de la 37 Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países Hermanos, Mujer Bicentenaria. 2018, conferencia sobre la investigación, reseña sobre la obra del artista duitamense María Cecilia González, 1921-2003, Biblioteca Municipal Zenón Solano Ricaurte, Duitama, 19 de octubre. Así escuchamos entonces la hoja de vida del maestro. Le damos paso al maestro Neil con su diálogo, el primer Salón del Arte Primitivista en Duitama en 1975. Maestro. Bueno, un saludo pues a todos los que están acá y a todos los que en un futuro escuchen esta conferencia. El Salón Nacional de Arte Primitivista, que fue realizado en la ciudad de Duitama en 1975, todo empezó básicamente cuando encontré este librito, que es un libro que se llama Un lustro visual, es ensayos sobre el arte contemporáneo, y es escrito por uno de los curadores que en el siglo pasado pues fue muy
conocido, que es el doctor Eduardo Serrano. Este libro, pues creo que es el primer libro que escribe Eduardo Serrano, este lustro que es del 70 al 75, y él hace su primer libro, yo lo encuentro en una biblioteca, lo empiezo a leer, vemos acá el índice, pues están casi todos los artistas que llamamos modernos, Santiago Cárdenas, Álvaro Barrios, Manolo Belloquín, bueno, casi todos, Edgar Negret, Darío Morales, está la maestra Felisa Burstyn, bueno, está toda la nómina ahí. Es un libro pues interesante que nos deja ver el pensamiento de ese momento. Y en el capítulo 3 está el contexto, ¿no? Dentro del contexto pues hace una referencia aquí Serrano pues a los salones, como a lo que se vive de las actividades en el ámbito nacional. Y vemos aquí ya en la otra página, ya terminando el índice, vemos que dice salón primitivista. Curiosamente, cuando empiezo a leer este salón primitivista, resulta que dice así: en días pasados se inauguró en el Museo de Arte Religiosa de Duitama el primer salón de arte primitivista, cuya realización es clara muestra del interés que existe por la creatividad visual en esta región. Ahí empiezo yo a interesarme, porque pues un salón primitivista en Duitama, en esas épocas, y que la crítica nacional se hubiese fijado en él, pues no, pues qué chévere. Empiezo a leer este pequeño ensayo, y pues son 3 hojitas, aquí termina, 3 hojitas, en donde realmente le dan palo, venteado al evento, ¿no? Pues yo digo, bueno, pero ¿por qué le dan tanto palo, no? Dice, por ejemplo, aquí hago algunas acotaciones de lo que se dice, ¿no? Dice, es evidente que en un salón de arte primitivista puede ser válido como exposición, pero no como certamen competitivo, porque tal carácter desvirtúa su propia esencia. Colaborar con semejante incongruencia equivale a colaborar con la confusión, a permitir la difusión de equivocaciones cuya denuncia, al contrario, es impostergable obligación de todo crítico de arte. Página 223. En otra parte dice Serrano, abro comillas, vamos por partes. Primero, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte primitivista? En el sentido, otorgando el término por los autores del salón, no se trata de nuestro rico legado prehistórico, aunque sería apenas tan extravagante llevar a cabo un salón Tayrona, por ejemplo, como críticos o con críticos y reconocimientos. Tampoco se trata de arte conocido como popular ni artesanía, modalidad esta que sí permitiría la competencia dados los claros objetivos que lo forman. No, se trata nada menos que de un certamen para artistas ingenuistas, es decir, pertenecientes a una escuela plástica cuya característica definitoria radica en su absoluto desconocimiento de los valores formales del arte de la pintura, escultura o cualquier técnica o medio que el autor escoja para su expresión. En otras palabras, y en el caso particular de la pintura, en una escuela cuyo valor determinante consiste en no saber pintar. Y terminamos, bueno, aquí otra votación, dice él, no niego de ninguna manera los valores estrictamente decorativos que puede alcanzar el arte primitivista, ni considero que su producción no deba estimularse con total conocimiento de lo que se hace, cómo se estimula, digamos, la producción artesanal. Quiere decir que la visión
era casi como de una artesanía, ¿no? Los artistas primitivistas tienen todo el derecho a expresarse como les convenga, pero inducirlos a pensar que un trabajo por ser de su escuela puede convertirse en una obra plástica importante es señalarles un camino equivocado. Bueno, más o menos en estos términos es el escrito. Aquí, espera a ver si hay otro. Sí, bueno, este es el último. Dice, pero un concurso de arte primitivista juzgado por profesionales universitarios es, por decirlo menos, una ridícula incoherencia. ¿Qué se puede enseñar en una facultad de artes cuando se considera que no es necesario saber nada sobre la materia para ser artista? O en otro extremo, ¿cómo se puede ser juez de una exposición en la que no se cree y tan o no se cree que se colabora diariamente desde las aulas universitarias para que la gente no sea primitivista? O sea, para que no trabaje dentro de los límites estéticos que señala este salón. Bueno, leyendo, obviamente me surgen varias preguntas. Primero sería el Salón de Duitama, fue tan desafortunadamente planteado que condujo al fracaso, o sea, eso fue realmente un error. Segunda, el Salón de Duitama correspondió a unas dinámicas regionales que el circuito en su momento no entendió, siendo este salón injustamente descalificado. Y la última, para el contexto artístico colombiano de los años 70 era difícil convalidar el arte primitivista. Todas estas preguntas me hicieron buscar pues los archivos. Y bueno, pero ¿cómo sería este salón? ¿Será así de malo o de pronto es que le dieron muy duro o la crítica no entendió qué se hacía ahí? Entonces empecé a investigar por todos lados, encontré personas que participaron en el salón y afortunadamente alguien tenía un catálogo original, que es el que vemos en la imagen, es el catálogo original del Salón de Arte Primitivista. Este salón se realiza desde junio 6 al 30 del mismo mes de 1975. Y la imagen que vemos ahí es que se llama Leonor Alarcón, una gran artista primitivista que estamos en deuda para hacer un estudio de ella, porque es muy poco lo que se conoce de la maestra Leonor. Este catálogo empiezo a investigarlo, a analizarlo. Aquí está pues los índices de este evento, de este salón. Será el grupo Trabajemos por Boyacá, la Corporación de Ferias y Fiestas, la Alcaldía Municipal y la Casa de los Primitivistas. La Casa de los Primitivistas es una casa que era de la misma maestra Leonor Alarcón, que quedaba en Bogotá, en la carrera 15 con 43. Y allá pues era como, según entiendo, como un restaurante, pero también exponían, todo se vendía, eso sí, todo lo que exponían se vendía. El grupo de trabajo, bueno, ya dijimos quiénes eran. El primitivismo, aquí Inés Flores Carvajal hace una introducción en el catálogo. Esa introducción nos deja ver la posición que tenían los organizadores, que contrario a lo que decía Serrano, pues no era que no supieran pintar, ni que desconocieran los ámbitos del oficio y la técnica. No, 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 no. Más o menos acá hago un resumen de lo que dice ese prólogo, y dice, en donde da indicios del espíritu y criterios de la convocatoria. Digo indicios, pues es un documento más poético que técnico, en el cual adjetiva y llena de atributos tales como limpieza del dibujo,
inteligible y grato, desproporcionada monumentalidad, buscar la verdad relativa y subjetiva del artista, la verdad del corazón, del espíritu, no la verdad sensorial de la imitación, clara separación con el realismo óptico, pero en ningún momento, como ya lo dijimos, percibimos que para los organizadores del evento su criterio fuese el no saber pintar. Vemos también en el catálogo que la maestra Leonora Alarcón, por hoja de vida, y si observamos, bueno, nace en el 45, es una duitamense, orgullo aquí de la ciudad, estudió en el taller Ramírez Castro, debió ser algún maestro que le enseñó a ella, digamos, por lo menos las técnicas básicas, y en su hoja de vida vemos que había ya para ese momento expuesto no solo nacional, sino internacionalmente en galerías importantes. Galería La Rebeca en Bogotá, primitivistas colombianos, Casa Colombia en París, pintores primitivistas, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, colectivo de mujeres primitivistas, Galería Decorar Bogotá, colectivo de pintores colombianos, Galería El Callejón, que era muy importante en esa época, Galería San Diego Bogotá, Monte Carlo Mónaco, Sala Rafael Lema, La Paz Manizales, Galería El Parque en Medellín, Arte Contemporáneo en Bogotá, en Venezuela estoy en el Salón Ocre en Caracas, Salón Mundial de la Pintura Ingenua, Levallois en París, Academia Nacional de Instituciones Financieras ANIF en Bogotá y Museo de Arte Religioso en Duitama, que era en el 75, ahí mismo pone ese evento en su hoja de vida. Entonces nos damos cuenta que eran artistas con una hoja de vida, con una trayectoria muy importante y muy conocidas en muchas partes y mundialmente. Eso contradice un poco la maestra Leonora Alarcón en este salón nos compartió 20 de sus obras. Es bien curioso también los títulos de las obras, ¿no? Dice La Casa de las Tres Palmeras, en un pueblito sabanero, muchos pasan, nadie compra, mientras queda agua limpia, una huerta en Duitama, piquete en el campo, anden a este camino, ¿será que nos muerde el perro? Tres caminos tiene el huerto, payaso en cafetal, a la sombra de los árboles, los toldos del mercado, cazando mariposas, finquita, el matrimonio, mercado a la sombra de un árbol, la ronda del balón, que pase el rey con su cargamento para la ciudad, huerto de frutas. Estos eran los títulos de las 20 obras con que la maestra Alarcón participó en su certamen. Y acá tenemos la lista de todos los artistas. Fueron como 30 artistas, estuvieron de todo el país. Bueno, así a grosso modo, bueno, José Ángel, si alguien es familiar o conoce a alguno de estos artistas para continuar nuestra investigación, pues le agradeceríamos que se comunicaran. Graciela Álvarez de Caldas, Álvaro Alzate Posada de Caldas, Antonio Ángel Acosta de Cundinamarca, José Joaquín Barreto de Tolima, de Boyacá, Antonio María Benítez de Boyacá. Hoy llamé a Byron Benítez, que es hijo del maestro Antonio María Benítez, le pregunté por Dairo y dijo que no lo conocía, entonces no son familiares. Pero el maestro Antonio María Benítez sí es muy conocido como de los artistas puntivistas boyacenses. Víctor Manuel Burgos de Cundinamarca, Alfonso Bustos del Huila, Diógenes Bustos del Huila, Eduardo Bustos del Huila, Jaime Bustos del Huila, Camilo Cardona de Antioquia, José Miguel Caro de Bogotá, Bertot de Angulo del Cauca, Olga de Chica de Caldas, Pello Delgado Torres de Nariño, Luis Fonseca de Boyacá, Edison Lara del Valle, Alejandro López Dulcey,
Alejandro López de Boyacá, yo no sé si está mal, porque creo que es Abelardo López Dulcey, hermano de Edgar López Dulcey, que ahí abajo dicen cuánto vendió sus obras, en 5.000 y en 7.000 pesos, que eso era un billete para esa época. Parece que todos se vendieron. Y según dice, miremos aquí las del Guitar, que fue una de mis fuentes primarias para esta investigación. Dice Edgar López Dulce y Boyacá, la marcha del ladrillo, Merca de la semana y Rita I. Él cuenta que Rita I era una reina como de barrio, y él la puso allá con su banda de reina, y que ese fue un cuadro de los que primero se vendió, pero que fue muy peleado. Un periodista por allá, otra persona dijo, no, yo quiero ese cuadro, doy el doble. Bueno, eso es una historia que toca con un tintico charlar con el maestro Edgar López, que él nos cuenta la historia perfecta. Bueno, sigamos aquí. Martínez Bravo, del Atlántico, Hildural, ¿y qué? Hildurahara, Mejía de Caldas, Jorge Murillo del Tolima, Carolina de Naranjo de Caldas, Marcelo Ramírez de Bogotá, Gonzalo Rivera de Nariño, José Antonio Rodríguez de Caldas, Fabio Rojas de Cundinamarca, Luis Roncancio de Santander, un Román Roncancio y un Luis Roncancio. Luis Roncancio, ambos son primitivistas. Luis Roncancio pues ya era un famoso artista del arte nacional. Hermes Salazar, Cundinamarca, Juan Bautista Toro, Cundinamarca, Sofía Urrutia de Bogotá, Marco Tulio Villalobos del Valle. Como vemos, pues una nómina espectacular de artistas, todos de un nivel pues muy bueno. Pues era una nómina nacional, estamos hablando de 11 departamentos, estamos hablando de un salón bien, bien importante. Aquí hay un reglamento, eso no lo vamos a leer, pero a palabras más, palabras menos, en el reglamento decía los patrocinios, el programa, era una convocatoria anual que se hacía siempre esa fecha, que era el 6 de junio, que era el cumpleaños como de la diócesis de Duitama, que era uno de los patrocinadores. Dentro de los estatutos dice que el 30% de lo que se venda para la organización, que el jurado pues lo nombrará a la casa del primitivista, y que tienen que hacer llegar las obras a la casa del primitivista de Bogotá o a la diócesis de Duitama, acá en Duitama. Ahí está, bueno, ahí está todo el reglamento, aquí están los logos del grupo Trabajemos por Boyacá, era un grupo, pues, no sé si está ahí uno de los grandes gestores, que fue Álvaro Ortiz, que fue un periodista, un gestor, pues no puedo decir que gestor porque esa palabra es como nueva, pero sí era uno de las personas interesadas por el arte y uno de los patrocinadores de este evento, según cuentan pues todas las fuentes habladas que hemos consultado. Este catálogo es una cortesía de Abelardo López Dulcey. Él trabaja en la Caja Agraria en Labranza Grande, allá se lo hicieron llegar. Entonces, pero él muy formal, muy cuidadoso de sus cosas, lo tiene todavía en físico. Entonces, esa fue como la fuente primaria en la cual pues pudimos saber algo sobre de cómo fue ese salón, de cómo fueron sus alcances, sus políticas, sus objetivos, y las personas que participaron. Entonces, eso nos dio unas grandes luces, pero más o menos son 20 trabajos de Leonora Alarcón, que ya les dijimos. Asimismo, son 34 artistas de 11 departamentos. Aquí preguntamos, bueno, decir que el primer salón de arte primitivista de Duitama estaba pululado de personas que no sabían pintar. Basta con ver su catálogo para encontrar delegaciones con los mejores exponentes del primitivismo de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Huila, Antioquia, Cauca, Nariño, Valle, Atlántico, Bogotá, Santander, Boyacá, y nombres como Luis Roncancio, que en ese año expuso en la galería Point Show
de París, y Leonora Alarcón, que habíamos dicho, quien ya había expuesto no solo en París, sino en Monte Carlo, en Mónaco. Bueno, ellos eran grandes artistas que ya reconocían y sabían su trabajo y sabían lo que iban a hacer. También cabe resaltar que el primitivismo en los años 70 pues estaba perdido. Juan Cancio estuvo en ese primer salón, pero sí ya había una estampilla en Colombia pues con una imagen de un primitivista. Entonces el movimiento primitivista tenía una fuerza popular pues muy, muy grande. Puedo decir que de este salón hubieron dos versiones, la del 75 y la del 76. Este es el catálogo del 76, también logré conseguirlo. Y también es una obra de la maestra Leonora Alarcón, pero no vamos a hablar de este salón porque esa es otra charla para otra semana bolivariana. Bueno, ¿qué nos deja este salón? Aquí hay un ensayito que yo hice hace unos días que se llamó Epifanía del pintor primitivista Ernesto Cárdenas, que todos lo conocemos. Es el maestro insigne de la ciudad de Duitama, muy querido por todos nosotros. El maestro Ernesto Cárdenas, curiosamente, una de las preguntas que a mí me surgieron fue, ¿por qué en este salón primitivista no estaba el maestro Ernesto Cárdenas? Si es nuestro maestro insigne. Porque resulta que el maestro Ernesto Cárdenas es fruto de este salón. O sea, el maestro Cárdenas no es que no fuera pintor, él era pintor, él hacía sus carrozas, hacía sus cosas, pero él no era primitivista. Es hasta cuando se hace este evento, el primer y segundo salón de pintura primitivista acá en Duitama, cuando el maestro toma la decisión de irse por esa escuela del primitivismo. Y él mismo lo cuenta, porque pues yo hablé con él, le dije, bueno, maestro, usted estuvo en esos salones. Dijo, no. Él empieza a pintar un poco tarde, empieza a pintar ya casi cuando sale pensionado de Acerías Paz del Río, que es curiosamente por los años 1975, 76, por esos años es que él se pensiona y decide pues, hacer lo que siempre ha querido hacer, pintar. Pero es Álvaro Ortiz, el gestor que había dicho anteriormente, periodista, quien le aconseja, le dice, ala, Ernesto, ¿por qué no pintas esta vaina? Mire, esto del primitivismo, ¿qué es eso? Más o menos le explicó y el maestro se conectó. Desde ese día lo conocemos al maestro Ernesto Cárdenas como el maestro Ernesto Cárdenas, que su pintura primitivista, antes pues él hacía pues una pintura más bien como un estilo académico, clásico. Estas son obras del maestro Ernesto Cárdenas. Aquí es el homenaje que le hicimos en día al maestro en su escultura que hay ahí en la carrera 15, creo que es. 15, no, en la carrera 16. En Duitama. Este es otro primitivista que he venido como descubriendo, que es Luis González. Luis González sí creo que es del más primista que hay, o que pudo haber acá en Duitama. Bueno, son dos obritas que tenemos de él, que nos toca rescatar, otra vida y obra que nos toca rescatar. Esta es otro primitivista, pero es en escultura, en las 3 dimensiones, que es Rosendo Merchán, del cual ya hicimos una investigación, una pequeña monografía del maestro Ernesto. Lo más curioso de todo esto también es que en el año 2004 aparece una convocatoria espectacular, que fue el primer Salón BAT de Arte Popular, patrocinado por la Vitrines Tabaco, no sé qué. Aquí dicen, en el año 2000, sí. 2000, la Vitrines American Tobacco era la Fundación BAT Colombia, crea la Fundación BAT Colombia como una de sus posibilidades de responsabilidad social corporativa, replicando algunas experiencias en arte popular tomadas de la Fundación Bigot de Venezuela. Es así
que 4 años más tarde y en asocio de muchas entidades, entre ellas el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional, sale a la luz por el primer Salón BAD de arte popular, en donde el maestro Eduardo Serrano no solo escribe el prólogo del libro, sino que fue uno de los mayores colaboradores en su realización. Aquí nos ponemos a pensar, bueno, pero luego el maestro en esto, digo, Eduardo Serrano no era el que le daba palo al arte primitivista, y vemos cómo para el 2002, pues lo que piensa Serrano es totalmente diferente. Bueno, estas comillas de qué será, vamos a ver. En el arte popular manifiesta una capacidad simbólica innata, a esto lo dice Serrano, que puede mostrar estructuras de pensamiento tan complejas y universales como las que propone el arte culto, pero además, en cuanto atañe a nuestra historia, en los aspectos que pueden proporcionar una noción colectiva de cultura y de país, resulta más contundente. Esto es del Salón BAD de Arte de Anaconda, edición especial, eso dice por ahí en el prólogo. En una entrevista que le hace Vicky Salazar a Eduardo Serrano, ella le hace la siguiente pregunta: si todos son artistas, ¿por qué se divide el arte en popular y culto? Serrano contesta: todo el arte debería ser popular. Este es un arte elitista que la gente no entiende. Por eso defiendo que todo arte debe ser popular y los artistas deberían ser todos artistas populares. No se deben producir, bueno, es que acá no me deja ver la lectura. Bueno, que él no entiende cómo hay esos cogollitos elitistas que han visto los museos de Nueva York, en París, y quién sabe si los niños o los hombres que no entienden, que a él le da risa. Ah, bueno, aquí sí está bien. Bueno, dice que le da risa, pero que llevan a los niños museos, pues no sabe si ahí entenderán a las cosas que ven o no. Pero bueno, dice, vemos un cambio pues totalmente radical en las concepciones. ¿Esto qué nos hace pensar? Nos hace pensar que el arte en los años 70, digamos el circuito del arte y las instituciones estaban permeadas pues por lo que podríamos denominar pues el arte moderno. Damos la modernidad también como una esperanza, ¿no? Pero también como unos modelos tomados del extranjero, de Europa, Estados Unidos, que eran casi mesiánicos, que decían, bueno, nos marcaban el paradigma, nos decían el camino, este es el camino que todos debemos llevar, que todos debemos hacer, y para allá, todos debemos estar cortados por la misma tijera, y hacia allá debe ir el arte. Esta era como la concepción que yo entiendo que tenía el arte moderno, pero si lo vemos ya un poquito desde el giro de colonial, entiende uno por qué eran esas posiciones homogenizadoras de todo lo que se producía, y las expresiones como las que vimos del arte primitivista y de este salón primitivista, pues realmente entraban en conflicto con la normatividad establecida. Entonces decían, no, pues estos manes pintando ahí muñequitos y burritas, no, eso no es arte, eso una artesanía vale más que eso. ¿Quién va a calificar eso? Mandar artistas que califiquen eso, maestros, eso es como mandar médicos a que califiquen teguas. Entonces, quiero traer acá a colación una pequeña frase de Aníbal Quijano, abro comillas, dice, con acuerdo de esa perspectiva, hablando de la modernidad, ¿no? La modernidad y la racionalidad fueron imaginadas como experiencias y productos exclusivamente europeos. Desde ese punto de vista, las relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa, es decir, Europa occidental, y el resto del mundo fueron codificadas en un juego eterno de nuevas categorías. Oriente-Occidente, primitivo, civilizado,
mágico, mítico, científico, irracional, racional, tradicional y moderno. Vivíamos esas, como esas dualidades, ¿no? Si había digamos, la religión, pues sí era religión, pero si algunos indígenas creían en un dios, no, esos sí son mitos, eso sí no, más o menos era como lo que yo entiendo de esto. Bueno, así podríamos decir arte primitivo, arte culto, estas dualidades ya las habían identificado Ticio Escobar como uno de los paradigmas a reevaluar en su teoría del desmontaje. Bueno, agotados todos los discursos totalizadores y utópicos de la modernidad, aparece una posmodernidad más amable en relación a la diferencia y terminan la ambición de unificar todo en una epopeya, bueno, ahí no alcanzo a leer. Ganan protagonismo las pequeñas historias, los fragmentos, los recodos y ya reevaluada bueno, todas esas categorías binarias, se puede apreciar ahora relaciones paralelas o fractales. Solo así puede entenderse cómo Serrano en 1999 escribe libros sobre el pintor primitivista Noé León y en el 2004 se vuelve el adalid del arte popular. Para terminar, puedo decir que el Salón de Arte Primitivista de Duitama es uno de los antecedentes importantes para la construcción de la historia del arte popular en Colombia. Bueno, aquí están las fuentes de la bibliografía, si alguien las quiere consultar. Ahí están todas, fuentes virtuales y demás. Listo. Preguntas, sugerencias, reclamos. Maestro Neil, yo tengo una pregunta para su merced. ¿Usted cree que es importante en las aulas de clase y en las instituciones académicas de nuestro municipio de Duitama y pues en todo el país el arte primitivista, el arte popular en Colombia, como su merced mismo lo acaba de plantear? Bueno, pues no tanto el arte primitivista, pero sí el arte, sí las diferentes posibilidades expresivas, poéticas que tienen los seres humanos. El arte primitivista, obviamente, pues siempre van a haber primitivistas. El problema del arte primitivista es que no se enseña. El primitivista nace primitivista y se muere primitivista. O sea, es algo que aflora así como las flores del campo. Ok, gracias, Geraldine. Continúa. ¿Qué consejo le daría, qué consejo le daría a su merced, maestro, a aquellos jóvenes que nos ven en estos momentos, están participando de nuestra diálogo primitivista? ¿Qué consejo le daría a su merced a estos chicos que de pronto quieren emprender su carrera como artistas y pues de pronto ser artistas primitivistas? ¿Cuál sería ese consejo que su merced les incentivaría o les enviaría en este evento que realizamos a través de nuestra página de Culturama? Sí. Bueno, pues mi consejo sería que siempre sigan sus sueños, que sean fieles a sus sueños, fieles a su corazón. Si eso es lo que les gusta y eso los apasiona, esa pasión será su guía y lograrán lo que quieren hacer. Pero pues siempre fiel a eso. Van a hacer, no, pues eso es pintar. La pintura se aprende pintando en el oficio. Ok, gracias, maestro. Si alguno de los otros participantes tiene más preguntas, pueden activar su micrófono, por favor. Le damos un saludo a todos los participantes: Adriana Díaz, Catarina Jaime Caicedo, Geraldina Ponte. Adriana Díaz tiene una pregunta. ¿Quién fue el que hizo esa crítica del salón al arte primitivo? Perdón. ¿Qué fue?
Maestro, dice Adriana Díaz Naxuco. Sí, Te pregunta que quién fue el Naxuco, que hizo Naxuco, sí, esa claro. crítica al Salón del Arte Primitivo. Fue el doctor Eduardo Serrano. Eduardo Serrano, recordemos otra cosita, es que estamos hablando del año 70, cuando Marta Traba estaba pues en su apogeo, y Eduardo Serrano pues viene como de esa escuela travista, digámoslo así en cierto modo, y él fue director del Museo de Arte Moderno, entonces pues, venía como de esa línea travista donde la modernidad pues no aceptaba nada que no fuera arte moderno europeo o estadounidense, y expresiones como los bachués, que con Adrianita sí vimos que eran los bachués, expresiones como los bachués, como los primitivistas, como todas esas cosas, eran calificadas de mera artesanía o cositas por ahí. Ok, gracias, maestro. Magali nos desea hacer un aporte. Magali de Culturama desea hacer un aporte al diálogo. Yo deseo hacer un aporte. Sí, claro, Gilbert. Gilbert, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, claro, maestro, interesante esa recopilación que su merced realizó en referente a este salón primitivista. Pues como su merced lo dice, el maestro Eduardo Serrano es una de las, considerado como una de las vacas sagradas, como nosotros hablamos en nuestra terminología, de las artes plásticas a nivel de Colombia. Es un personaje que aportó muchas cosas también para nuestro Duitama, nuestra pela de Duitama a través de la SOCAN, ya que él también fue la persona que pudo llevar a Bolivia inicialmente al maestro Cárdenas y después lo llevó a Nueva York, donde él dejó ese gran aporte de Duitama en el estandarte mundial de las artes plásticas como parte del arte primitivista. Entonces, pues a pesar de todas sus cosas que haya tenido, pero para Duitama fue un gran aporte tener al maestro Eduardo Serrano, porque catapultó también ese arte primitivista en el mundo a través de nuestro maestro Ernesto Cárdenas Reaño. Sí. Bueno, hay que aclarar una cosa muy chévere de tu aporte, y es el siguiente. Algo importante, un crítico, es poder cambiar, es poderse, así como dicen, reinventarse. Porque en Eduardo Serrano, yo no le echo la culpa ni lo estoy juzgando, digo, se refleja el pensamiento que había en los diferentes momentos. Sí, en los años 70, para ese entonces, eso era malo. Hacer primitivista, y no, eso era, no estaba dentro de las posibilidades. Pero el tiempo va pasando y creo que Eduardo Serrano ha saldado su cuenta con el arte nice o el arte primitivista, pues porque luego se volvió la Dalí del arte primitivista, es de los que apoyó el Salón Bad, que ya va como en su cuarta, quinta versión, sigue apoyando el Salón Bad. Cuando estuvo acá en la SOCAN apoyó a todos los primitivistas que habían, de todos esos a Eduardo Serrano, sacaron cuando él fue del Ministerio de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores, sí. Sí, él ayudó mucho a todos estos personajes. Pero sí es curioso, o sea, vea que la historia no miente. En un principio habían unos conceptos, se van cambiando, en un futuro eran otros, porque pues todo cambia. Gracias, sí, maestro. Okay. Correcto, maestro. Yo quería decirles también, yo también estoy haciendo una investigación, que ese folleto me lo pasó el tallador de madera Rafael Gómez.
Sí, Él hizo me causó una curiosidad porque ahí está una exposición de los artistas de Duitama. Entre ellos está, a ver, está el Laureano maestro Pedraza. Laureano Pedraza, de la vieja escuela. Sí, Y he querido hacer una recopilación, invitar o traer obras de ellos también para que conozcan qué se hacían en ese entonces. Esa era la Asociación de Artistas de Tundama, que ah, pocos sí, sí, conocemos, sí, 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 sí. y que ellos Como por los empezaron a años hacer 80 y esos algo. pinitos. Sí, correcto. Ahí también estaba el Sí. maestro Edgar López Dulcey. Ah, no, él sí, él es más, en oficio, es más antiguo el maestro, es el maestro vivo más antiguo en el oficio de pintura, es Edgar López Dulcey, Mm. en Que a Duitama, ¿no? pesar, que a pesar de que no es oriundo de nuestra ciudad, es uno de los artistas más Sí, representativos porque su gran parte de vida la ha pasado aquí en Duitama. sí, 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 es correcto. Es más, Duitama es una ciudad pues de inmigrantes, aquí uno se da cuenta pues no sé, hay una cantidad de personas de otros pueblitos que los ha acogido Duitama. Correcto. Les recuerdo a los participantes que pueden activar sus micrófonos para que puedan participar realizándole preguntas al maestro. Un saludo para los que están conectados: Alexander Villate, Viviana Gómez, Manuela Bella, Oscar Salamanca, Lina Sofía Salamanca, Catalina Osquitar, un Jaime saludo para Quevedo. Osquitar Salamanca allá en Pereira. Muchas gracias, maestro y maestros. Muchas gracias. Ahí le quiero hacer una pregunta que espero no me odien después de eso. No, tranquilo, tranquilo. Activa el Lo micrófono, Osquitar. escuchamos, maestro. Buenos días, buenas tardes. No, Buenas Ahora bueno, sí tardes. lo escuchamos. mi pregunta la estaba formulando por el chat, pero se la voy a hacer Directamente. por esta línea, sí. Listo. Escribía yo allí. ¿Puedo preguntar por qué artistas plásticos conforme me interesan por analizar creadores primitivistas? Listo. Mm, bueno, no sé, pero en el caso mío, realmente yo lo que busco es escribir, hacer aportes, apuntes sobre la plástica local. Duitama no es una ciudad que tenga mucha tradición, digamos, artística. Duitama es una ciudad más o menos nueva, pero lo poquito que hay, pues toca cogerlo. Dentro de lo que hay, obviamente que en Duitama, o por lo menos en Boyacá, no, hasta hace muy poco, pues hay academias o escuelas, entonces casi siempre estaba, los epicentros era pues Bogotá, o tocaba ir al exterior para convalidarse como artista, pero sí hay lo que más hay pues son grandes iniciativas de personas que les daba que pues hacían su labor y pues que hoy en día los vemos pues como en esa línea, pues porque pues una de las características del primitivismo es no haber escuela. Entonces, pero no que sean malos, sino que es el trabajo que los ha enseñado y es pues, como su visión de las cosas y sus posibilidades las que los lleva a desarrollar esos lenguajes. Pero pues así como investigamos los primitivistas, a pues, artistas como Elena Merchant, que fue una gran artista, salía de la Nacional, que estudió en Roma, escultura, y que fue la última Bachué. Entonces, pues realmente pues, investigamos es todo lo que pueda haber, digamos, del arte acá en la región, porque pues hay que hacer los aportes, porque poco a poco se va perdiendo la memoria, se van perdiendo las fuentes, se va muriendo la gente que sabe, que conoce. Bueno, felicitar a Osquita que está acá, es un gran maestro, es PhD en arte, estuvo aquí en mi casa, ahí
Sí, señor. Tengo obras de él acá que adornan mi casa. Un saludo para ti y para tu esposa, que es una gran ceramista. Muchas gracias. Bueno, también quería comentarles algo, no sé si habrá tiempo para eso, es algo corto. Es que yo entiendo la formación artística, la entiendo como desde dos vertientes y tiene que ver también con el plano histórico. La primera vertiente es la que todos conocemos como los talleres de los artistas. Ocurría que las personas interesadas en pintar y en esculpir y hacer objetos para artísticos tenían que recurrir a la enseñanza de un maestro directamente. Pero luego ocurre en el Renacimiento ocurre un fenómeno muy curioso, que es que se crea la Escuela del Diseño. Y la Escuela del Diseño, como todos saben, pues fue un proyecto de Alberti que quería de alguna forma garantizar los productos que se hacían dentro de la formación. Entonces, ahí se separa la formación artística como en dos perspectivas. Una que era la de los talleres y ahora esta nueva, que era la que estaba más cerca, digamos, como al gusto burgués, podríamos decirlo así, o al gusto más bien como político. ¿Por qué digo eso? Porque digamos que la Escuela del Diseño derivó en lo que pues se conoce como la academia. Y la academia, como todos sabemos, la academia lo que hacía era formar de una manera muy academicista digamos, esa idea de belleza o esa idea de la forma, de la anatomía, de las proporciones, como con esa perspectiva, diríamos, como neoclásica. Mientras tanto, en los talleres no desaparecieron, los talleres de los artistas no desaparecieron, sino que siguieron allí a la sombra de la academia. Entonces, ¿cómo ubicar el arte primitivista frente a eso? Porque cuando se habla de primitivismo se está hablando de que, pobrecitos, no pudieron ir a la academia, digamos, ¿sí? Algo así, como con un dejo como de queja, como de nostalgia, como de que yo hubiera podido, pero no pude. Siendo que, al contrario, me parece que Sí, claro. eso que se llama primitivismo, en realidad está conectando más con la enseñanza del arte a través de los talleres. Y fíjense ahora cómo está funcionando el asunto. Tenemos una super explosión de academias de arte. Por todas partes hay esa intención de formar con un pensum de la antigua academia. En Bogotá se ve cantidades de programas, salen cantidades de programas en los cuales pretenden es profesionalizar, ¿sí? Y eso también genera muchos problemas, porque yo me pregunto, ¿qué es ser, por ejemplo, un artista profesional? Eso para mí es una ambigüedad. ¿O qué es ser un pintor profesional? ¿Sí? No entiendo la palabra profesional, cómo está ahí conjugando. Y la tendencia ahora es volver como al taller. ¿Por qué? Porque las escuelas de arte se han súper conceptualizado. Entonces ya ni siquiera se habla de belleza. Además, ya la belleza ya no importa la belleza, es decir, pero no es porque la belleza se haya acabado, al contrario, ahora hay belleza en todas partes, todo es bello, todo está estético, y lo único que no tiene belleza, lo que no tiene belleza hoy día es el arte. Todo es bello menos el arte, más o menos sería como eso, ¿sí? Entonces la tendencia es volver otra vez como al taller, porque el taller trae un montón de recursos técnicos olvidados, una serie como de medios que hay que conocer, como de alquimias que hay que saborear ya en todo el laboratorio, de los talleres. Hablo también en defensa del primitivismo por el maestro Roncancio, que yo creo que lo conocen ustedes muy bien. Era casi que un familiar, bueno, fue casi que un familiar nuestro, vivió en San Gil. ¿Cuál? ¿Luis o...? Luis Roncancio. Sí, Luis Roncancio. Porque hay Roman Roncancio, que él es de Villaleiva. Luis Roncancio, que es el de Suaita, Santander. Sí, por allá. Sí, pero digamos que su carrera la hizo fue una escuela durísima. Y ahí es donde yo también tengo un comentario que creo que tú dentro de tu exposición lo mencionas. Y también cuando lees a Eduardo Serrano quejándose, porque es que Eduardo Serrano
hay que ubicarnos quién es Eduardo Serrano. Eduardo Serrano es un protoburgués que trabaja del lado del gusto burgués. Y Eduardo Serrano cree en la alta cultura. Entonces esas críticas que él hacía en el libro, pues están ajustadas a ese pensamiento. Sí. Lo que hay que también pensar, por ejemplo, en la escuela de Luis Roncancio, el primitivista de Santander, de Suárez, de San Gil, entendía por qué Luis Roncancio tenía una escuela. Él tenía una escuela donde enseñaba primitivismo. Entonces yo no entendía cómo alguien que se declara ingenuo en algo enseña eso. Enseña a ser ingenuista, ¿sí? Es como, por ejemplo, las personas que enseñan performance. Yo no entiendo los cursos de performance. Es como enseñarle a alguien, por ejemplo, o ir a alguien que vaya a un curso de poesía, ¿sí? Es casi que la misma cosa. Esas cosas no se pueden enseñar. Y ahí es donde hay un problema que yo veo con el primitivismo. Sí, maestro. No, digo que de todas maneras, cuando uno va a San Gil, va a Charalá, San Gil, toda esa zona, todos son primitivistas. No, pero sí, la mayoría, o sea, sí hay una escuela y son durísimos, eso es divino, uno vaya, eso uno queda loco viendo esa cuestión. También hay académicos, pero la escuela de primitivistas allá en La Mata. Sí, es verdad, ya hay una escuela. Hay una cosa, maestros, para finalizar mi intervención, por lo menos en esta parte, con relación a la palabra escuela, porque la escuela viene de la escolástica, y la escolástica no es otra cosa sino la unificación del pensamiento. Entonces, se hace una escuela de primitivismo, es porque hay como una especie de común acuerdo intelectual, conceptual, entre las personas que lo practican, para generar como unas especies de normas o de reglas que, digamos, que normalicen, que sistematicen todo ese pensamiento, pero ese pensamiento es el pensamiento de masa, no es un pensamiento individual. Y ese pensamiento de masa se convierte de repente en una subjetividad de masa. Es decir, la masa se subjetiviza en una sola persona, que en este caso fue, por ejemplo, Luis Roncancio. Sí. Y él creó una escuela, porque resulta que cuando yo, por ejemplo, Oscar Salamanca, yo soy pintor, yo voy a crear una escuela, pues quiere decir que los que estén conmigo van a hacer exactamente lo que yo diga, o lo que yo, o asumen la estética como yo la veo, o se acercan al mundo de maneras constructivas muy parecidas a las mías, en donde esas voces individuales no suenen, no se den, ¿sí? Y por eso es que me parece tan peligroso las escuelas de arte, porque es que la escuela de arte no puede ser pensamiento unificado. Al contrario, la escuela de arte no debería existir, porque en las universidades no ocurre ninguna escolástica artística. Al contrario, el pensamiento es más bien universal y abierto. Ok, maestro. No, muy bien. Terminamos ahí, Oscar. Hay otra pregunta Alexander Villate. Soy artista, pero no tengo formación académica. ¿Debería considerarme artista empírico o primitivista? Bueno, yo pienso que depende lo que su merced está haciendo, ¿sí? Si digamos, si tú por tu cuenta estudias, por ejemplo, todo, digamos, la base académica que son el dibujo, la perspectiva, la armonía, todas esas cosas del color y todo, y pintas como, digamos, la figuración, como cualquier académico, pues eres un autodidacta, ¿sí? Pero si tú en realidad no buscaste las normas establecidas del arte, sino empezaste a pintar lo que te nacía, resultaste haciendo un lenguaje propio, personal,
entonces tú podrías ser un artista que llaman primitivista. Pero pues lo que hizo el maestro Salamanca, pues es muy cierto, claro. O sea, los peligros de la escuela es que todos terminemos de lo mismo. Los peligros de los maestros es que terminemos haciendo lo que hace el maestro. Entonces, en ese sentido, sí. Por eso yo decía que un primitivista era el que nacía así como una flor por ahí silvestre, y pues porque eso no había en escuelas. Ok, maestro. Santiago tiene una intervención. Santiago, activa tu micrófono para escucharte. No escuchamos, Santiago. Algo, muy Se escucha poquito, muy pero bajito, algo se Santiago. escucha. Ok. Que unos audífonos para Santiago. Mientras tanto, saludamos también a Vidal Pérez, que está conectado, a Manuela Por ejemplo, Bella. Vidal, pienso que es casi primitivista. Conociendo la obra de Vidal, pues es muy particular. Maestro, ¿le puedo hacer otra pregunta a Neil? Claro, claro. Bueno, ya que ustedes tocaron ese tema del libro, ese libro no lo conocía, muchas gracias Neil por presentárnoslo, me pareció muy hermoso ese, digamos, ese archivo. Y ustedes trajeron la colación o invocaron más bien al maestro Serrano, ¿sí? Resulta que el maestro Serrano durante un tiempo tuvo un cargo diplomático, cuando no existía, digamos, ese cargo diplomático de ser embajador de Colombia cultural, y él tuvo la fortuna de hacer algunos proyectos en Oriente, me parece, y allí pues se encargó de hacer una curaduría de algunos artistas, entre ellos el señor Carlos Jacanamijoy, ¿cierto? Sí. Y me acuerdo mucho Sí, que es correcto. el argumento curatorial para poder invitar a Carlos Jacanamijoy era que era un artista indígena, ¿sí? Porque Carlos en su pintura, creo que todos lo conocemos, Carlos en su pintura en realidad pinta como un mundo producto de los psicotrópicos, de los viajes ancestrales que le produce el consumo de la ayahuasca. El yagé, correcto. El yagé, entre otras cosas. Esas y él pintas de esos cuadros. Sí, él intenta traer a colación como todo ese mundo mágico de los colores y de las formas que únicamente se pueden ver a través de esas prácticas. Bueno, entonces yo me hago una pregunta. Eduardo Serrano invitó a Jacanamijoy a estas exposiciones como artista primitivista o como artista europeísta, porque yo creo que es más bien europeísta lo que él hace, en donde ese eurocentrismo de su pintura toma como una especie de tema lo que uno podría hacer, lo que uno podría imaginarse que es el mundo indígena, ancestral, sagrado. Es decir, ahí hay mucha especulación y aquí podríamos nosotros pensar que Eduardo Serrano se aprovechó de una especie de moda que estaba por esos días acerca del rescate, y lo digo entre comillas, del rescate de nuestra, digamos, de nuestra cultura ancestral, de la cual pues ninguno se siente heredero, ¿sí? Entonces mi pregunta con usted es, ¿será que Eduardo Serrano invitaría a Jacanamijoy porque era un artista primitivista a pesar de que Jacanamijoy pasó por los 10 semestres de la Universidad Nacional? Sí, bueno, eso sí está corcha ahora, pero pienso yo que no. Pienso que lo invitó más bien como por la parte, digamos, exótica que podría estar, pero obviamente viéndolo como un pintor formado, claro, como un pintor
digámoslo, de una formación académica. Pienso yo, ¿no? Pues no sé. Porque es Creo que que su merced sabe más. considerando digamos, las dos artistas que estamos hablando, de los cuales estamos haciendo énfasis, por un lado, Luis Roncancio, y por otro, Sí, que también era muy internacional, ojo, casi que puedo sí, asegurar que era sí, más sí, sí. internacional que Hakanamijoy en su momento. Sí, claro. Y Ujú. por un lado, Luis Roncancio, y por otro lado, Carlos Hakanamijoy, pues ambos son primitivos, en esencia, porque Hakanamijoy lo que hace es, Mm, es pintar su mundo ancestral. Y vamos aquí a darle, sí, vamos a darle aquí margen digamos, para creerle eso, ¿sí? Porque yo, digamos, no lo sé, ¿sí? En cambio, se ve mucho mejor, es más evidente en la obra de Roncancio, porque ahí sí, por lo claro. menos uno ve las mariposas, que las ve todos los días, y ahí uno ve pues, que hay un paisaje y eso, pero en las otras manchas, Sí. que más o menos creo que son como herederas de un movimiento posimpresionista, digamos, ¿sí? Entonces, este primitivismo, es que hay dos tipos de primitivismo aquí. El primitivismo a ultranza, que es Ujú. aquel de la flor que tú hablabas, esa flor original, virginal, todo aquello, Sí, sí, y sí, sí. Espontánea. y el otro primitivismo que es un primitivismo culto, que es el primitivismo Hakanami-Hoi. ¿Por qué digo culto? Porque pues ya tiene un proceso que lo acredita como artista profesional. Claro. Serían dos primitivistas, uno sin título y el otro con título. Sí, 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 sí. Vea, ahí hay otra categoría que aparece, ¿no? Bueno, Ok, Pero está bien, está bueno. ok. Lina Sofía solicita la palabra. Y claro, dársela, dársela. Ok, Lina. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues maestro, felicitarlo pues por esta investigación. La verdad no conocía sobre ese salón. También aprovechando que Gilbert está ahí, ¿qué posibilidades hay que esto se publique digitalmente o de alguna manera para que nuestro gremio artístico conozca todas estas investigaciones del maestro Neil? Por ejemplo, todo esto se concadena, por ejemplo, con lo de la maestra Merchán, con el maestro Víctor, Cárdenas. O Víctor sea, hay Zambrano. muchas, sí señor. También con el maestro Laureano, maestra Merchán, con el maestro Víctor, Cárdenas. O Víctor sea, hay Zambrano. muchas, sí señor. También con el maestro. Darle un homenaje de su vida. O sea, es muy importante recolectar toda esta historia y difundirla, porque, por Ujú. ejemplo, solamente muy pocos somos de los que de pronto hemos estado Sí. como conectados con esta cuestión. También yo veo que este salón es como si diera luces para lo que es hoy la SOCAN. Y la SOCAN dio también sus cambios del arte popular ahorita a volverse prácticamente Claro. contemporánea. Entonces, es como una cadena de eventos en la plástica de Uitama que son muy bonitos para conocerlos, para entenderlos. También hay gente que todavía viva está ahí, pues puede dar como su testimonio. Por ejemplo, ya hablando el otro día con el maestro Rafael Gómez, se me hablaba del colectivo de artistas del Fundama y que ellos en su momento también pues lucharon lo más que pudieron para hacer diferentes eventos, diferentes cosas, pero entonces los cultores y los artistas también como que tienen un ciclo de que también se cansan, ¿sí? Digámoslo así Sí. de alguna forma como coloquial. Entonces a mí me parecería muy interesante también para el trabajo de nuestras bibliotecas, de la red de bibliotecas escolares, la municipal y la comunitaria, este trabajo darlo a conocer más ampliamente y yo digo que se puede hacer como una publicación digital pues para darlo a conocer mucho mejor. Felicitarlos y pues dejarles ahí como esta inquietud de llevarlo a la parte editorial, de llevarlo al libro y pues que Culturama sea siempre como ese guardián de la memoria de la plástica de Duitama. Sí. Ok. Bueno, gracias, Lina. Para contestar un poquito a eso,
Sí, por ejemplo, todo esto que hacemos de investigar, pues es un esfuerzo grande. Afortunadamente, dentro de las líneas de convocatoria de Culturama ya hay una línea de investigación que algo estimula, digamos, y algo patrocina estas investigaciones, pero también sí hace falta un poco eso, porque las investigaciones que yo he hecho, que han sido como unas 3 o 4, no están al público. O sea, quedaron en el sobre en donde se hizo la investigación y se dio el estímulo y ahí quedó. Entonces, sí se podría volverla digital. El otro día, por ejemplo, Santiago Chicino, el que estaba buscando por allá el audífono. Que todavía solicita la palabra. Creo que sí, entonces, él estaba haciendo una investigación sobre el arte duitamense y pues me contactó y yo le dije, pues, que en dónde conseguía toda esa información. Pues, tuvo que venir a mi casa, tuve que mandarle yo mismo, pero eso no es lo correcto es que la gente tenga acceso, por ejemplo, a la biblioteca y que encuentre material, poco o harto, pero que encuentre material especializado en artes plásticas y en la historia de las artes plásticas local, pues, que es el sitio, sería pues Culturama, que es nuestra casa y nuestra biblioteca en donde pueden acudir o donde todos van de primera mano. Entonces sí sería ese aporte que dice Lina, esa acotación, es bueno que esas investigaciones, grandes, pequeñas, como sea, pero que estén al acceso de las personas, y uno lo hace también por eso, pues para compartirlo, para que quede en la historia, porque pues uno por este mundo pasa muy rápido, pero sí las investigaciones pueden quedar ahí. Maestro Neil, pues yo sí, pues aquí por este medio sí quiero agradecerle por ese valioso aporte que ha dejado para Duitama. Es lo que usted dice, uno a veces puede pasar, en mi caso yo llevo 20 años en Culturama y uno se da cuenta que pues pasa mucha gente y realmente uno lo que puede dejar como huella es algo histórico. En Culturama existe un área, una parte que es el archivo histórico. Desafortunadamente no ha habido el espacio, pero tiene que crearse de alguna manera un espacio, lo que yo he pedido, porque yo tengo algo de material en mi computador y muchas cosas por rescatar y por sacar, tanto de video, audio, memorias, y para eso es ese espacio, porque ese espacio debe ser fundamental para contarle a los demás, a los que vienen, quiénes fueron, qué hicieron y qué son parte de nuestra Duitama. Esos son los espacios. Por ejemplo, una Lina, una Martica Patricia Araque, que también se interesa mucho por la parte histórica. Eso es buscar esos espacios y lucharlos, que mucha gente yo sé que nos puede colaborar con fotografías, con memorias y empezar ese trabajo. A los que nos gusta, lo que ustedes decían, lo que nos gusta, Lina, eso es un gusto y por dejar algo, ¿sí me entiende? Porque poca gente le gusta recalcar y redescubrir y buscar esa historia. Entonces, ánimo a todos y pues ahí siempre estaría ahí sirviéndoles para lo que se les ofrezca. Ok, gracias, Gilbert. Santiago vuelve a solicitar la palabra. No sé si ya Santiago está Désela. listo. ¿Me escuchan? Habla fuerte, Santiago. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ya te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la palabra, y no, pues me parece siempre muy chévere, digamos, este trabajo que hace el maestro Neil y también que han hecho, digamos, el maestro, bueno, el investigador Colmenares, el maestro Casas, porque, digamos, la historiografía, el debate de la historia solo se responde escribiendo la historia. Entonces, digamos, ese trabajo que ellos han hecho ya es, digamos, sembrar algo para nosotros los que estamos interesados, pues seguir profundizando, ¿no?, en los silencios.
Yo lo único que quería, digamos, digamos, como matizar, digamos, en debate ahí con el profesor, con el maestro Salamanca, creo que es que, digamos, Oscar Salamanca. Oscar Salamanca, sí, que hay que tener en cuenta, digamos, de que, siendo un poco también abogado del diablo, que la historiografía del arte en Colombia siempre ha sido algo como allá de una esquina, o sea, no ha sido un tema de interés de los historiadores como tal. Entonces, digamos, también lo que hay es, digamos, los pocos que se interesaron nombraron a los que les interesaba. Entonces hay que partir de eso. Ahora bien, no solo se puede mirar como que una repetición de lo que pasaba en Europa o en Norteamérica. Porque, digamos, las manifestaciones plásticas de los 50, 60, 70 que ellos, digamos, resaltaron, también tenían una lógica de esa crítica a la dependencia cultural. Y lo último era que, digamos, digamos, mirando la historia del arte también, en vez de remitirnos al sentimiento como tal y a esa dualidad de la artesanía y el artista que se da tan tajante, deberíamos pensar más bien en la pintura colonial como pues el señor Vázquez, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, por ejemplo. Porque, digamos, él fue una figura que es muy interesante porque era un pintor que estaba y acá en Boyacá también, digamos, lo que yo he visto es que esa dualidad, esa línea es muy difícil de delimitar del artista del artesano, porque la cultura boyacense también es muy híbrida. Entonces, digamos, esa separación tan tajante que se da en el capitalismo súper avanzado, hay que matizarla, esas decisiones, digamos, de lo moderno y lo primitivo, de lo popular, hay que matizarlas porque, digamos, en la sociedad boyacense esto es muy híbrido, o sea, todo está entrecruzado. Y entonces lo que podemos ver, como lo muestra el maestro Ney, digamos, con las investigaciones que ha hecho, con la información que me pudo suministrar, la cual agradezco, es que, digamos, conviven esas dos figuras y no necesariamente son opuestas, más bien el artesano y el artista están como en una relación de mutualismo. O sea, se dependen entre sí porque ambos son creadores de objetos culturales. Y pues el artista tiene un lazo muy fuerte con la práctica artesanal, que en Boyacá ha sido, o sea, una constante de larga duración. Ok. Gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Santiago, yo creo que el otro año toca invitar a Santiago para que nos comparta su tesis. Él está grabando en estos días, está que trabaja, sacó tiempito pues para venir aquí a esta charla, pero yo creo que dentro de un año lo invitamos a que nos comparta tu trabajo, que es sobre el arte acá en Boyacá. Entonces yo creo que es un espacio para socializar lo que los historiadores y la gente están trabajando. Ok, gracias, maestro. Adriana Díaz, agradecerle mucho al maestro Neil por las investigaciones realizadas, siempre son temas muy interesantes. Le damos paso a Oscar, que quiere hacer una réplica. Sí, gracias. Y gracias también a Santiago por la intervención. Santiago y compañeros, yo quería hacer una réplica en el sentido de aclarar como dos cosas. La primera tiene que ver con el kitsch y la segunda tiene que ver con lo conceptual, relacionado pues con lo que se considera como arte primitivo o arte primitivista o ingenuista.
Yo creo que digamos que la cultura en general en la cual nosotros estamos posicionados hoy en día es la cultura del kitsch. Que bueno, si traemos a colación qué es el kitsch, puede ser, por ejemplo, de masas. Se puede entender así como el kitsch como una cultura de masas, en donde hay tendencias, por ejemplo, la tendencia a desafiar el gusto. Ya digamos, lo que se llamó el mal gusto ahora es como el gusto generalizado. La otra tendencia tiene que ver con lo que decía Maestro Neil acerca de la estética. Caemos a un mundo completamente estetizado, lleno de signos y de símbolos eh, que están como predeterminados, en los cuales el éxito de uno consistiría en aprender rápidamente sobre ellos para elaborar como todo su proyecto de vida. Entonces el kitsch, relacionado con el arte primitivista, tiene que ver es como con el rescate de algunos elementos culturales, también como en una masificación, y que sean reconocibles, que no sean objetos crípticos, ni tampoco objetos laberínticos, ni encriptados, sino todo lo contrario, que tengan, por ejemplo, una superficie plana, que sean formas, así no sean formas, eh, digámoslo así, como formas armoniosas, pueden ser, por ejemplo, formas también disarmónicas. El KISS tiene la posibilidad de jugar con la deformación y a nosotros nos encanta la deformación, o por lo menos a mí me fascina como todo lo que se tuerce, todo lo que no es parecido a lo real. Es decir, nosotros tenemos como instalado dentro de digamos, nuestra conciencia, nuestra subjetividad cultural, todo un programa relacionado con la cultura de masas. Y ahí ya lo habíamos dicho antes, esa cultura de masas lo que trae como consecuencia es que la belleza se vuelva algo no para unas personas, para unas pocas personas, sino que la belleza es de uso común. Por otro lado, me interesa hablar de lo conceptual, porque es que resulta que yo sí pienso que cuando se dice que hay un arte ingenuo, no se está diciendo otra cosa, sino que hay un arte que no maneja ideas. Es decir, esa ingenuidad es sinónimo de no conceptualismo. O me corrige, maestro Neil o Santiago, ustedes me corrigen, pero yo siempre lo estoy relacionando lo ingenuo, lo primitivo, porque es que el mismo Eduardo Serrano lo estaba diciendo allí en esa crítica. Es lo no formado. Lo no formado simplemente es lo que se aleja de lo conceptual. Y más ahora estamos en un mundo del arte, por lo menos ultra hiper conceptual. En lo que importa ahora ni siquiera es la realización de ese producto, sino lo que importa ahora es la idea. ¿Sí? Es la idea. No tanto como es el saber del manejo de los medios u otras cosas. Gracias. Listo. Muy claro. De todas maneras, bueno, estuvo enriquecedora la charla, los puntos de vista. Pues tener gente de muchos lados, como Osquita, que estás en Pereira, Oscar. Sí, todavía no han podido echarme de aquí, pero cuando me echen yo me voy para visitar, seguro. Bueno. Listo. Ok. Bueno, yo creo que hay más preguntas. ¿Algo? No hay más preguntas ya, maestro. No sé si alguien tenga otra pregunta de los participantes. Bueno, yo quiero hacer como una última acotación. Qué pena que me tome tanto la palabra, pero es que no puedo dejarlo pasar. Dijo algo que me pareció de bastante profundidad, que es que se refirió a la parte histórica. Entonces, de repente, en todas estas charlas que hemos tenido nosotros acerca del arte primitivista, pues hemos tenido una relación histórica. Es decir, ¿a qué correspondería dentro de ese lenguaje histórico el primitivismo? ¿En qué parte estaría ubicado? Y yo pienso que el primitivismo
yo no lo ubicaría en donde lo ubicó Santiago, porque Santiago lo ubica en la pintura neogranadina, Rayos, que era un Ujú. pintor europeísta, o sea, él no era ningún pintor ingenuo, ni mucho menos. eh, y después él lo ubicó como en la época de la colonia, digamos, el nacimiento de esto de lo primitivo. Yo lo ubicaría más bien como en la época, en una modernidad, digamos. No iría tan lejos, yo lo ubicaría en una modernidad colombiana, en la cual toman conciencias Sí, acerca de algunos elementos a rescatar dentro de prácticas que han sido, por ejemplo, por ejemplo, la práctica del esboto en México, que a mí me parecería que ese es como una especie de surgimiento de todo lo que es el pintor de oficio, pero no ese pintor de oficio de caballete, de estudio academicista, sino el pintor que se gana la vida haciendo, por ejemplo, exvotos, para que la gente le dé las gracias por los favores recibidos a algún tipo de santo, ¿sí? Que es lo que nosotros sí, encontramos aquí en las iglesias. Hay gente que se ofrece cosas como para agradecerle pues, porque, no sé, lo salvaron de un accidente o se recuperó de alguna enfermedad, entonces le dan una acción de gracias, y hay personas que se dedican a pintar ese tipo de cosas y ofrecer esos servicios para aquellas personas que quieren dar las gracias pero no saben cómo hacerlo, ¿sí? Lo que se llama el exvoto. Lo que pasa es que en Colombia no es tan fuerte, pero que Frida Kahlo, no. por ejemplo, sí lo pudo leer. O sea, la pintura de Frida Kahlo también podría ingenua, ¿sí? Porque es una persona que no se forma, solamente se forma es con las visitas que le hacía Picasso, las visitas que le hacía André Breton, las que le hacía Trotsky de vez en cuando, Sí, y su marido, casi ¿sí? nada. Sí, sí, sí. Pero puede ser una pintura ingenuista, ¿cierto? Pero Sí, muchas gracias. sí, claro. Ok, gracias. Bueno, Eh, hablando un poquito de cómo ubicar el arte primitivista o ingenuo o naif en Colombia, yo pienso que obviamente yo lo ubicaría en el siglo XIX pues con todos estos personajes que hicieron, que fueron de la escuela de la edición botánica, y quedaron ellos, pues ellos eran los que hacían como esos primeros dibujos de la realidad colombiana, pero sí muy enfocaditos. Entonces, si vemos en el siglo XIX, estos personajes que se llaman los costumbristas, yo creo que ahí es como el principio del arte naif. Y si tomamos a Torres Méndez y a todos estos personajes, ahí están las fuentes de esta expresión. ok, maestro, muchísimas gracias. Pues, si no hay más participantes para preguntar, creo que haríamos finalizada nuestro diálogo. Ujú. Sí, Les correcto. agradecemos a todos por haber participado. Adriana Díaz, Catalina Jaime, Geraldina Ponte, Lina Sofía Salamanca, Asociación de Literatura, Gilbert de Culturama, Manuela Bella, Mayerly, Oscar Salamanca, Vidal Pérez, Alexander Villate, Gabrielito, Viviana Gómez, Alex Puerto, Santiago y Gabriel. Muchísimas gracias por haber participado. Al maestro, inmensamente agradecidos por su diálogo, que ha sido muy interesante para todos los participantes. Bueno, Entonces, creo que finalizamos. bueno, Muchísimas gracias, maestro Neil. Gracias, maestro Neil. con gusto, con gusto. A ustedes por el espacio.